Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Yaixin Espinosa Robledo y les doy la más cordial bienvenida a este documental en el que hablaremos sobre un tema fundamental dentro del estudio de la psicología, las corrientes psicológicas. La psicología, como ciencia, ha evolucionado a lo largo del tiempo gracias a distintas corrientes o enfoques que han buscado comprender el comportamiento humano desde perspectivas muy distintas. En este video exploraremos brevemente las principales corrientes que han marcado el rumbo de esta disciplina. Este trabajo ha sido realizado en colaboración con las compañeras Marimar Aguilar Martínez, Haxiri Yarexi García Rodríguez, Naomi Selene Marcos Sánchez, Luz Carranza Candelario y, claro, su servidora. Estudiantes del quinto semestre del Colegio de Bachilleres, plantel 22A, Tlacuapa, y juntas les presentaremos un recorrido por las corrientes más representativas. Cada una de nosotras se encargará de explicar una corriente específica. Estructuralismo, presentado por Marimar; funcionalismo, presentado por Naomi; conductismo, presentado por Dana Yaxi; psicoanálisis, presentado por Luzmar; gestal, presentado por Haxiri Yarexi; cognitivismo, presentado por Dana Yaxi; humanismo, presentado por Haxiri Yarexi; y la neurociencia, presentada por Marimar. Cada una de estas perspectivas ofrece una forma particular de entender la mente, la conducta y la experiencia humana. Así que las invitamos a acompañarnos en este viaje a través de la historia y la teoría psicológica. Comencemos. El estructuralismo, pensamiento que busca comprender la estructura mental, descomponiendo la conciencia en sus elementos básicos, como sensaciones, imágenes y emociones. Origen, fundado por Gil Wood, considerado el padre de la psicología a finales del siglo XIX, desarrollado principalmente por su alumno Edward Titchener. Surgió en Alemania, en el primer laboratorio de la psicología experimental, 1879. Sus ideas principales: el objetivo de la psicología era estudiar la estructura de la mente. Se buscaba analizar la experiencia consciente, descomponiendo en sus elementos básicos, sensaciones, imágenes y sentimientos. Su método era la introspección controlada, que los sujetos escribían de manera detallada lo que sentían o pensaban en realizar una tarea. Hoy te voy a hablar sobre una de las corrientes más importantes de la psicología, el funcionalismo. ¿Qué es el funcionalismo? El funcionalismo fue una corriente impulsada por William James y John Dewey. Su principal objetivo era estudiar la función de la mente. El funcionalismo quería darnos a entender cómo nos ayuda a adaptarnos al entorno. Por ejemplo, pensar, sentir o recordar no solo procesos mentales, sino herramientas que usamos para sobrevivir, aprender y desenvolvernos en el mundo que vivimos. El funcionalismo propone que la mente debe estudiarse por su estructura, sino por su función y utilidad práctica. De esta manera, el funcionalismo contribuyó significativamente a entender que la mente humana no solo piensa, sino actúa con un propósito. En pocas palabras, este es el funcionalismo. El conductismo. El conductismo aparece a inicios del siglo XX, aproximadamente en 1913, con la publicación del Manifiesto Conductista de John B. Watson. Sus principales representantes fueron John B. Watson, que fue el fundador del conductismo clásico; B. I. Snicker, desarrolló el conductismo radical y el condicionamiento operante; Ivan Pavlov, con el condicionamiento clásico, fue influencia clave; Edward Trondike, precursor con su ley del efecto. ¿Qué es? El conductismo es una corriente psicológica que sostiene que el comportamiento humano y animal puede entenderse a través del estudio de las respuestas observables ante estímulos del entorno. Su propósito es predecir y modificar la conducta mediante el uso del condicionamiento. Busca hacer de la psicología una ciencia objetiva y empírica. Su objeto de estudio es la conducta observable y medible. No se ocupa de los procesos mentales internos, ya que no pueden observarse directamente. Su método experimental es la observación y la experimentación controlada. Se utilizan estímulos y respuestas medibles, generalmente en ambientes controlados como laboratorios. El psicoanálisis es una forma de terapia que busca explorar y comprender los pensamientos, sentimientos y experiencias inconscientes que pueden estar influyendo en tus comportamientos y emociones. De acuerdo a la teoría de Sigmund Freud, considerado el padre del psicoanálisis, quien nació en 1856 en Freiberg, Austria, quien fue un médico neurólogo de origen judío, aparte de ser una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX, quien falleció en Londres de 1939. Esta corriente surge al final del siglo XIX y en 1890
De acuerdo a su teoría, la mente se compone en tres partes: el id, el ego y el superyo. El id, que habla de los impulsos y deseos que te obligan a satisfacer tus necesidades básicas sin tomar en cuenta las consecuencias. El ego, que es el encargado de controlar el id y de que satisfagas tus necesidades básicas de una manera socialmente aceptable. El superyo representa la moralidad y los principios éticos que te llevan a comportamientos social y moralmente aceptables. De acuerdo a esto, se considera que la mente se divide en tres capas: el consciente, que es lo que estás pensando y sintiendo ahora mismo, y el preconsciente, los que siempre recuerdas cuando tú quieras. El inconsciente son los sentimientos y emociones ocultas que influyen aunque no te des cuenta. El psicoanálisis, ¿cómo funciona? En una terapia psicoanalítica, el terapeuta te ayuda a explorar tus pensamientos y sentimientos, identificar patrones de conflictos y entender el inconsciente. Los principales objetivos de él es ayudarte a comprenderte mejor, resolver conflictos y mejorar tu bienestar. Hoy les hablaré de la psicología Gestalt. Surgió en Alemania entre 1910 y 1920, con autores como Max Westermann y Wolfgang Kohler y Kurt Kottkat. Su principal aportación es que percibimos la realidad como un todo, organizando y no como partes aisladas. También formularon las leyes de la percepción como figura, fondo, y sentaron bases como la terapia Gestalt, enfocada en la conciencia del presente. Muchas gracias. El cognitivismo. El cognitivismo se desarrolla como una reacción al conductismo, principalmente en los años 50 y 60, durante la llamada Revolución Cognitiva. Sus principales representantes fueron Jean Piaget, la teoría del desarrollo cognitivo; Ulrich Neisser acuñó el término psicología cognitiva; Jerome Brunner hizo estudios sobre el aprendizaje y la percepción; Noam Chomsky fue su crítica al conductismo y desarrollo de teorías sobre el lenguaje. Su objeto de estudio fueron los procesos mentales internos como la atención, la memoria, la percepción, el lenguaje, la resolución de problemas, el razonamiento, entre otras. Su método experimental fue el método científico con énfasis en experimentos controlados, pero también se usan modelos computacionales, estudios de caso y pruebas psicológicas. El cognitivismo es una corriente psicológica que estudia cómo las personas adquieren, procesan y almacenan la información. Considera la mente como un sistema que recibe, organiza y produce respuestas. Su propósito es comprender cómo los procesos mentales influyen en el comportamiento. Busca explicar la forma en que pensamos, aprendemos y recordamos. Hoy les hablaré de la psicología humanística, surgida en los años 1950 y 1960, como autores como Abraham Maslow y Carl Rogers. Su principal aportación es destacar el potencial humano, la libertad para tomar decisiones. Maslow propuso la pirámide de necesidades y Rogers desarrolló la terapia centrada en las personas, basada en la empatía y la aceptación positivismo incondicional. La neurociencia estudia en base a la biología neuronal y cerebral de los procesos mentales, emocionales y comportamiento que estudia la psicología. Origen: tiene bases en la biología y la medicina. Se consolidó en el siglo XX gracias a los avances tecnológicos que permitieron observar la actividad cerebral. Representantes: Eric Kendall y Antonio Damasio. Ideas principales: la conducta y los procesos mentales se explicaba por la actividad neuronal y cerebral. Estudia cómo el cerebro procesa la información, las emociones, el lenguaje, la memoria y la toma de decisiones. Analiza el efecto de neurotransmisores, hormonas y genética en el comportamiento.